Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes a todo el país. Estamos en el programa de La Hora de Doña Consuelo, la cual todos los viernes ella se la cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Hoy es un día extraordinario por muchos acontecimientos que están ocurriendo y muchas cosas que van a pasar en el día de hoy. Por ejemplo, hoy va a ocurrir un evento que ocurrió hace 2 años, que es la inauguración de, en este caso, la segunda promoción de la Maestría de Derecho Internacional y Consular en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy va a estar con nosotros en un conversatorio una figura brillante que ha decollado bastante, y no solo porque tiene el nombre de su padre, sino por lo que él es. Ha sido profesor, catedrático de varias universidades, un gran abogado de ejercicio, fue corredactor de la Ley de Migración y del Reglamento, fue de los primeros jueces que ha tenido el Tribunal Constitucional. Él es nuestro hermano y amigo Yotin Curi. Muy buenas tardes, Vázquez, muy contento de estar aquí. Es la primera vez que vengo al programa de Wow, Consuelo. Wow, Siempre lo veo celoso a ella. Pero siempre lo veo claro. Y Juan Miguel se va a poner celoso, Juan Miguel lo conduce casi toda la semana. Así, casi todas las semanas, pero no, veo que te manejas muy bien ya en los medios de televisión y prácticamente eres un conductor. Así es. No, fíjate, Yotin, hoy precisamente tenemos la información de que tú vas a estar inaugurando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el Paraninfo del NU, de la Escuela de Derecho, de la UAS, la segunda promoción de la maestría que a propósito se ganó en el 17, el mejor evento de especialidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el premio, con un galardón. Esa maestría se va a repetir, empieza tú hoy en la inauguración de ese segundo grupo, de esa segunda promoción, con un tema importantísimo que me gustaría que, si es posible, le dé una especie de approach de avance, como decían en la película, los trailers, aquí en este espacio, con relación al tema en sí y qué importancia podría tener ese tema. Acuérdate que no es una entrevista, es un conversatorio. Perfecto, sí, cómo no, precisamente tú eres el coordinador de esa importante maestría que se viene celebrando ya desde hace tiempo. Pues bien, sí, vamos a tratar en el día de hoy fundamentalmente los flujos migratorios y las tensiones que producen entre estos flujos y los estados. Sabemos que los estados son soberanos para definir siempre sus políticas migratorias, pero el tema de estos éxodos que se producen, que generalmente son por crisis económicas, crisis humanitarias, guerras, todo depende, pero son básicamente las principales causas. Genera muchos problemas en la actualidad, porque el principal deber del Estado es proteger a sus nacionales, y cuando se produce, como es el caso dominicano, un desplazamientos masivos y sin control, y a la vez hay una desnacionalización de la mano de obra. Tanto es así que tenemos una ley que manda el 80-20. Esa ley no se cumple en absoluto. Yo creo que el problema, por lo menos en el caso dominicano, es fundamentalmente de aplicación de la ley. Aquí nosotros no tenemos que seguir elaborando normas ni nada de eso, sencillamente cumplir con la ley de migración, cumplir con lo que establece la Constitución y la sentencia 168-13, sí, que crea un marco bastante ¿verdad? Sólido con el tema de la nacionalidad, y obviamente hay otro aspecto práctico, que es el control de la frontera. Esos operativos militares deben ser constantes, no esporádicos. No circunstanciales. No circunstanciales. Sí, mira, con relación a lo que es un tema importantísimo que tú acabas de plantear,
con relación a lo que es el cumplimiento de la ley, no solo se da en migración, sino en términos generales. Por ejemplo, hay una ley que yo quiero ver cómo se va a cumplir, que con relación ahora a los embargos, había la misma de los notarios, que creó muchas contradicciones, había una ola delincuencial de corporaciones, de instituciones encargadas de hacer asaltos a gente que tenían deuda con alguna financiera o con cualquier otra persona. Esa ley lo que propició que en vez de su cumplimiento se formaran equipos de asalto, bandas para acabar con bienes, con propiedades. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tránsito. Yo a veces me río, uno se queda en el semáforo riendo, se dice, ven acá, es que a él no tiene, para él no hay ley, porque mira qué fácil, todo el mundo se para, pero esa guaguita agarró y cruzó rojo y no hay régimen de consecuencias. Exactamente. Los motores cruzaron y para ellos ese semáforo no significa nada. Entonces tú dices, mientras estemos así y no haya régimen de consecuencias y no se cumple ni se respete la ley, vamos a seguir muy mal. Porque hay dos elementos fundamentales para esto, que es el problema de educación, de la conciencia ciudadana, de que el individuo sepa, tenga el criterio de que debe cumplir la ley. Y segundo, en el caso de que irrespete ese cumplimiento por convicción que debe tener, si le incumple, que sepa que hay un peso muy fuerte contra él, que son las consecuencias, el régimen de consecuencias. Claro. Pero, por ejemplo, ahora mismo en eso de tránsito, ya que lo mencioné, hay una ola muy fuerte de denuncias sobre abusos de multas. De gente que no tienen vehículo, que nunca han tenido vehículo a su nombre, que no conducen y aparecen con 40 y 50 multas. Así es. Entonces tú dices, ven acá, mientras existe este tipo de situación en República Dominicana, de desorden, así es. La situación es un poco difícil. Sí, parece que el gobierno a veces quiere recaudar y surgen esas cosas. Pero eso no nada justifica. Nada justifica eso. Entonces aquí viene la parte ya de migratoria. Hay una ley en la que tú fuiste parte de su construcción, un reglamento, sin embargo, cuando vemos lo que dice la ley y vemos lo que ocurre, notamos una gran distancia, una gran frontera, que esa sí es una verdadera frontera en lo que dice la ley y su cumplimiento, diferente a lo que es la frontera física entre Haití y República Dominicana, que es algo utópico, un embarazo utópico. Se cree que existe, pero no existe. De ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, porque en estos momentos precisamente estamos en una situación un poco delicada, República Dominicana, en relación a lo que ocurre en Haití. Todo lo que ocurre en Haití repercute en República Dominicana. Las crisis de Haití se reflejan necesariamente en República Dominicana, pero eso es otro tema. Con relación ahora, ese evento que se va a producir, tengo entendido que el soporte fundamental, según te escuché, es la ley 168. -13, que es aquella famosa ley que se convirtió en un ícono jurídico en materia de nacionalidad y de migración en el mundo. Pero no solo eso, sino que ha sido muy famosa, tanto por la satanización al que ha sido objeto, como por los valores que se le reconocen. Entonces, tú fuiste parte de la construcción de ese ícono jurídico, que fue la 168, pues fuiste parte de ese equipo que formó, que produjo esa pieza jurisprudencial, ese precedente constitucional, que creo que es un precedente histórico. Yo recuerdo que en los foros internacionales en que he estado, en algunos de ellos, cuando se va a hablar de República Dominicana, lo primero que se empieza a satanizar es una sentencia que ha deprovisto de todos los derechos a todos los ciudadanos que han visitado la República Dominicana. Ha deprovisto, le ha arrancado la nacionalidad a los ciudadanos que ya tenían su nacionalidad. Ha impedido que otro que le corresponde su nacionalidad se la conculquen, se la concedan. Y ha creado, para muchos de esos foros internacionales, un estado de incertidumbre y de acto onominoso contra
los ciudadanos, que le corresponde una nacionalidad, que le corresponde un derecho a transitar, que le corresponde. Entonces, hay puntos cardinales que han sido atacados ahí. Los puntos neurálgicos que entienden ellos que tiene esta sentencia es la parte de la retroactividad con relación a lo que es la ley. Sería una violación a la Constitución existente y a la de hoy. Sería otro punto de debilidad que transgredió para ellos el campo de lo que es el derecho de patria, convirtiendo a seres humanos en apatrídidas. Y por otro lado, manejó un término del vocabulario, un término gramatical incorrecto. ¿Por qué? Porque tránsito, para la gramática, Bañorga, para la luz, me fui a álgebra, a la luz. Tránsito es sencillamente un tiempo limitado, un pasaje de ida. Pero ¿qué pasa? Que esta sentencia viene hablando como que tránsito se puede hablar de aquí al 1929. ¿Qué punto de vista ahí podría...? No. Lo que ocurre, obviamente, el país fue objeto de una campaña feroz cuando se dictó esa decisión, porque sabemos que hay grupos, tanto nacionales como extranjeros, que quieren resolver el problema haitiano en nuestro territorio. El país ha sido extremadamente generoso con el vecino país. Tanto es así que más del 30% de su presupuesto de salud se lo dedica a las parturientas haitianas, quienes vienen a depositar el fruto de sus amores en suelo patrio. De manera que más generosidad no se le puede pedir. Esa es la resaca del amor. Exactamente. Más generosidad no se le puede pedir a nuestro país. Por ejemplo, los españoles están saturados ya, por ejemplo, de magrebíes, los franceses de personas de algerianos que van del norte de África, es decir, hay una avalancha y nosotros tenemos el problema haitiano. ¿Qué ocurre? Que el tema de la nacionalidad es muy sensible entre nosotros y el problema data fundamentalmente ese éxodo luego de la muerte de Trujillo hacia acá, porque cuando la dictadura eso estaba bastante controlado. ¿Qué ocurre? Que el tribunal fijó su posición con el tema de extranjero en tránsito y comienza su relato a partir de 1929, que es cuando se incorporan de manera consecutiva para definir el tema de la nacionalidad, el concepto de extranjero en tránsito, hasta la fecha. Entonces define a partir de ahí y explica que extranjero en tránsito es a todo aquel que se encuentra en una situación irregular, no importa el tiempo que tenga en nuestro país, es un extranjero. O sea que no es un término no, es un no residente, y de acuerdo a la ley de migración, es una 37 36. Es una subclasificación entonces migratoria, no un término literal. Exactamente. Okay. Entonces, sencillamente es un no residente, es un ilegal. Y una situación de ilegalidad no puede generar consecuencias jurídicas. Por tanto, ni él ni los hijos que nazcan en nuestro territorio se pueden considerar dominicanos, máxime cuando la constitución de su país tiene el jus sanguinis, en el artículo 11 de la constitución haitiana, que ellos son haitianos, nazcan donde nazcan, porque el tema de la patridia es cuando el país... el país de origen de sus padres no le concede la nacionalidad. Ahí sí tendríamos un problema. Pero la persona no tiene derecho a ninguna nacionalidad. A ninguna nacionalidad. Por ejemplo, si ellos tuvieran el jus solis, que se le prohíbe el derecho de la nacionalidad a aquellos que no nacen dentro de su territorio. Exacto, ahí sí. El jus sanguinis. Si no lo tuviesen. Si tuvieran solo el jus solis, ahí no le correspondería. Entonces ahí nosotros sí podríamos ser pasibles de apatridia porque hay pobres, no le corresponde otra nacionalidad y nacieron aquí. De manera que ellos siguen conservando su nacionalidad. No importa que nazcan aquí, que nazcan en Jamaica, en los Estados Unidos, pero porque nosotros no tenemos el jus soli ilimitado como lo tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Allí no importa, aunque ahora Donald Trump quiere reformar eso,
Sí. Pero en el caso nuestro, esa sentencia definió eso, de manera que eso quedó claro, que no importa el tiempo que tengan residiendo en el país, si están de manera ilegal, como es el caso de la inmensa mayoría, sencillamente no tienen derecho a adquirir la nacionalidad, porque primero no son residentes y segundo están en una situación irregular que no puede generar derechos ni para ellos ni para sus Mira, se descendientes. critica mucho a la República Dominicana porque no le concede la nacionalidad a las personas que no están documentados o a los padres que no lo están. Otros países son mucho más radicales que nosotros, pero se pone solo de ejemplo a Estados Unidos, que hasta ahora el ciudadano, el niño que nace, no importa el estatus de los padres, le conceden la nacionalidad. Lo que se está en estudio ahora mismo, hay mucho cuestionamiento sobre eso. Exacto. Sin embargo, nos vamos más lejos. Pero el ciudadano indocumentado en Estados Unidos no tiene derecho ni siquiera a solicitar el cambio de su estatus localmente, allá en su territorio. Tiene que salir del país y luego que sale, y si estaba indocumentado, cumplir un plazo para un perdón y luego entonces solicitar. Exacto. O sea, que es mucho consecuencias más graves, aunque la gente siempre lo pone de ejemplo como que allá sí se puede, sin embargo nosotros no. Pero si tú te vas, por ejemplo, a España, a Europa, a Alemania, peor todavía, a Francia, el niño que nace en España, en Francia, en Alemania y Suiza, ni hablar, no le corresponde, aun siendo residentes legales los padres, no le corresponde la nacionalidad. Aun siendo legales los padres. Así es. No le Aun corresponde, legales, imagínate siendo no le legales. corresponde. Tiene que cumplir, hay condiciones, dependiendo del lugar, del país donde sea, condiciones para que el niño con cierto tiempo de convivencia fija, permanente, ininterrumpida, entonces se le puede cambiar el estatus de residente o de niños nacidos de padres residentes extranjeros a obtener el derecho de la nacionalidad. Correcto. Y sin embargo la sentencia nuestra es tan generosa que desarrolla en sus motivaciones que si están legales, sí podrían los hijos adquirir la nacionalidad. Sí, o sea, llega hasta ese punto, sí. como tú bien señalas, en esos países, aún estando legales, no adquieren la nacionalidad. Sí, lo que hace esa sentencia de ustedes es ajustarse a lo que establece tanto la Constitución de la República desde el 1929 hasta la fecha, exacto, como lo que dice la propia ley de migración, la 28504, sobre el estatus de los residentes y la condición de no residentes. Exacto. Son temas interesantísimos. Con relación a ese mismo, para no profundizar mucho, para que tú tengas tu espacio libre para la disertación de tu importante ponencia en el día de hoy, quería acotar una nota importante. Esa maestría que se empieza hoy parió anteriormente una que fue la primera maestría de Derecho Migratorio que se conozca en el mundo sobre Derecho Migratorio y Consular. Si no es así, me gustaría que alguien de los que están escuchando este programa me edifiquen si conocen otra maestría, no de Derecho Migratorio, no de migración, no, porque hay mucha maestría en Europa y en Sudamérica sobre políticas migratorias. Yo estoy hablando, si alguien conoce otra de Derecho Migratorio y Consular, me gustaría que me informen. Ahora, después de la nuestra, sí apareció, creo que en California, me pasaron la información, precisamente un dominicano, o una persona de origen dominicana, creo que en una universidad de California se empezó y ya está cursando, y hasta el programa me mandaron, de una maestría de Derecho Migratorio en Estados Unidos, Derecho Migratorio en Estados Unidos, que me gustaría ver cómo hacemos los canales necesarios para ver cómo nos cruzamos y nos realimentamos. Pero es importante. Ahora, esa maestría que terminó, que los muchachos ya se están graduando con sus tesis, hay un lamentable hecho que me mueve a señalarlo en este espacio, y es que una de las graduandas, de las cursantes, de las docentes de la maestrante de esa maestría, fue Anibel González. Ah, sí, que falleció. Esa muchachita, muy inquieta en la maestría, duró 2 años con nosotros, dando carpeta.
oh, wow. Sí, leí que falleció. Sí, Situación fue la trágica, joven sí. abogada que murió en San Pedro de Macorís a mano de el ex marido. Lo lamentable fue que cuando excursaba con nosotros en diciembre del 18, creo que era, él la hirió, le dio 3 o 4 puñaladas. Ella fue con nosotros a viajes, fuimos a Haití, fuimos a Estados Unidos, a Nueva York, a Washington. La maestría hizo todos esos recorridos. Sí, Y cuando regresamos de Washington, en octubre o noviembre, entonces en diciembre, ese señor le dio delante de sus hijas unas cuantas puñaladas. Cuando ella retornaba, un sábado que ella llegaba, es sabatino, la maestría, ella llegaba de la maestría. Y la acechó a las 8 y pico de la noche, que ella llegara desde la capital, que salía a las 4, a las 5, retornó allá a 8 o algo así. La acechó y le dio 3 puñaladas o 4. Luego de eso se recuperó, siguió, le dimos toda la facilidad del mundo para que continuara en la maestría. Se logró graduar, fue a Washington, hizo un curso, ¿cómo se llama esto? De soporte, sí. cuando tú... Como una especie de pasantía. de ¿no? pasantía es la palabra, Ok. sí. Perdóname que se me borren una cosa, pero que se me meten muchas cosas de ella en la mente. Sí, Y entonces hizo una pasantía allá mismo, donde en la embajada con José Tomás Pérez. sí, Le dieron mucho apoyo, pero más la maestría realmente, la pasantía tuvo su origen en una manera de protección, de distanciarla del marido, porque él seguía amenazándola, pero peor todavía, con todas las amenazas que ella recibía, los fiscales de San Pedro no le prestaban atención. Tenemos un histórico muy fuerte de la actitud de los fiscales en este caso, de la manera distante, cómo ignoraban la real situación, aún con el precedente de ese intento de asesinato. claro. Y después sabemos ya que ellos hacen un acuerdo en fiscalía. Yo estoy como abogado de ella, y por eso hay cosas que no las voy a decir aquí. Pero la situación viene muy difícil, porque vamos a demostrar todos los ilícitos de esos fiscales, y no solo de los fiscales. Hay un componente de agravios y de delitos de mucha gente en este caso. Por eso es que la pregunta, ¿quién mató a Aníbal?, todavía no la tenemos clara. Si fue el psicópata Fíjate, pero del marido. ella es víctima de la deficiencia institucional de nuestro país, de nuestra debilidad institucional. Ella tenía una orden de alejamiento. El problema es que aquí no se cumple nada. Y él estaba todos los días. Así como no se cumplió en ese caso, tampoco se cumple Bueno, pero en estos casos de migración. Sí. Tenemos leyes, tenemos sentencias. Exactamente. El mismo problema que empezamos antes. Que empezamos a como el tema, un problema de Sí, cumplimiento sí. de institucionalidad. Entonces vamos a hacer una cosa. Como hay temas tan profundos, y realmente no vamos a detenernos en este, porque este va a tener su propio espacio. Tal vez venga yo como entrevistado a doña Consuelo a hablar sobre él. Exacto. Vamos a darle oportunidad a los que mantienen este espacio para que ellos se encarguen de poder alimentar, que se mantenga el espacio en el aire. Perfecto. Nos vamos con los comerciales. Bien, retornamos con otro segmento de la hora de Consuelo. Este espacio se lo cede doña Consuelo al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Este espacio es hábilmente conducido en muchas de las ocasiones por el doctor Armentero.
brillante ser humano, brillante profesional. Otras veces es conducido por nuestro hermano y amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón. Claro. Y lógicamente por la brillante e inigualable figura Doña Consuelo Despradel. Yotin, estamos hoy con Yotin Curi en un conversatorio sobre temas de interés nacional, como es el caso de la sentencia 168, de la cual él fue parte, la ley 285-04 sobre migración, su reglamento 631. Y vamos a se abordó el tema sobre la maestría que se inaugura hoy, el cual es el conferencista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por último vamos a tocar el tema neurálgico de la crisis que se ha presentado, la última de las 3 series de crisis que se ha presentado en Haití. Haití hoy está pasando por una situación muy difícil. Incluso se han hecho comentarios muy fuertes. Se ha hablado, se ha especulado que incluso que venía el presidente hacia acá. Que el gobierno militar, que los militares norteamericanos habían invadido Haití, habían tomado posesión de Haití. Eso realmente se ha descartado por el hecho de que para una medida de esa naturaleza, tú sabes muy bien que en materia internacional se requiere una serie de preámbulos y protocolos que no ha habido tiempo para ello, salvo que exista una situación ya de emergencia, de catástrofe, donde sea inminente una acción improvisada para un fenómeno especial. Por ejemplo, una crisis donde las autoridades estén en el peligro de vida, etcétera. Y de eso mismo se habló otro tema, se planteó el hecho de que se especuló de que había salido el presidente en un helicóptero hacia República Dominicana. Exacto. De eso yo no tengo ningún tipo de conocimiento, pero se especuló. Y se han especulado muchas cosas con relación a Haití. Lo que sí sabemos de Haití es que se ha especulado también y se ha llamado la atención a las autoridades, a los departamentos de seguridad del Estado Dominicano, a que supervigilen la frontera, porque en medio de este tipo de crisis, y yo presumo que así lo estarán haciendo, hay mucho peligro de fenómenos de alteración de la paz en esa zona y también de estampidas buscando manera hasta de salir de su propio peligro hacia República Dominicana, y eso ha ocurrido ya en muchas ocasiones. Por eso se advirtió a la zona, sobre todo de Dajabón, de que había la posibilidad de que hubiese una estampida de indocumentados, de inmigrantes queriendo salir hacia acá en masas, de manera masiva. Claro. Y si sea cierto o no, sabemos que eso sí es posible y que eso está dentro de lo normal, porque eso ha ocurrido muchas veces y es normal que quiera ocurrir en estos momentos propio de la situación de crisis de allá. ¿Qué está ocurriendo en Haití y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Sí, el problema haitiano, fíjate, viene de, eso no es de ahora, el problema de Haití, lo primero es que no tiene instituciones, es el país más pobre del hemisferio, se ha calificado como un estado fallido. Su capa vegetal ha sido arrasada. Es decir, no hay medios de vida. El único río real que existe es el que hace frontera con República Dominicana. Imagínate, exacto. Es un país que está completamente devastado, pero por ellos mismos y obviamente es un tema que es un peligro permanente para nosotros, para la República Dominicana. Entonces la comunidad internacional ha hecho alardes, pero de ayudar a Haití, pero no ha hecho lo suficiente. Entonces el problema es que quieren
que esa solución de esos 10 millones de habitantes, volcarla sobre nuestro territorio, y nosotros también somos un país pobre, que no podemos auxiliar a nuestros vecinos. Tenemos un límite, ya ese límite se ha excedido con creces desde hace tiempo, de manera que el problema haitiano es un problema realmente de difícil solución. Solamente con el apoyo de la comunidad internacional podría hacerse. Cuando ocurrió el terremoto, hubo mucha ayuda. Recuerdo que hubo hasta maratones internacionales donde grandes artistas participaron, pero tan pronto pasó un tiempo, volvió nuevamente a enfriarse el asunto. Haití tiene que ser necesariamente intervenido, a mi modo de ver, por los Estados Unidos, por Francia, que es responsable en gran medida de ese desastre que se ha convertido ese país, Canadá, países desarrollados que aporten a la solución, y nosotros en la medida que podamos también, para que ese país sea viable y la gente pueda vivir allí, porque el problema es que los norteamericanos no lo quieren. Los cubanos lo devuelven. Los brasileños, yo he visto cómo lo devuelven. los peruanos, los chilenos, nadie. Entonces, Bavaro. Exacto, vienen hacia acá y nosotros no tenemos recursos para absorber esa población. O sea que yo me siento realmente muy preocupado. También nuestros gobiernos han sido muy responsables, absolutamente todos, en enfrentar ese problema. Recuerda tú que el presidente Medina, con ocasión de la 168-13, se pronunció en La Habana con un discurso que realmente conmovió a toda la sociedad dominicana. Luego que tiempo después viene con la sentencia la ley 169-14 para quitarle fuerza a la sentencia 168-13. Es decir, se nota cómo las presiones internacionales doblegan incluso a nuestros gobiernos, a nuestros mandatarios, en un tema tan neurálgico, tan difícil como es este. Entonces nosotros necesitamos realmente tomar conciencia y actuar en consecuencia. Incluso los candidatos deben, ahora que estamos en época de elecciones, deben fijar su posición sobre el tema haitiano. Hoy por lo menos vi que Abinader habló y dijo claramente que ya este país no resiste más inmigrantes ilegales. Qué bueno que lo dijo. Su posición no ha sido esa. Ha Bueno, sido pero todo por lo lo menos contrario, pero qué bueno fue, que ha cambiado de idea. O que ha cambiado qué de bueno idea. que ha cambiado de discurso, por lo menos. Por lo menos, y por lo menos se pronunció. Sí, pero los demás candidatos deben hacer lo sí, mismo. Es cierto. Tenemos una situación. La causa ahora mismo de la crisis y de la huelga que se están produciendo en Haití obedecen al alza del petróleo. ¿Por qué? Porque Haití, al igual que nosotros, fue beneficiado, y otros muchos países, de una subvención y de una política del gobierno venezolano. Pero ¿qué pasa? Que Petrocaribe desapareció. Entonces ya no hay subsidio, ni hay precios de vaca muerta para estos países, sobre todo para Haití. Ahora Haití no recibe petróleo de Venezuela, sobre todo, fundamentalmente donde lo recibe desde Estados Unidos, pero al precio del mercado. Esto ha provocado una situación muy difícil donde el gobierno siempre tuvo que subsidiar 20 millones de pesos por envío de petróleo. Exacto. El gobierno haitiano. ¿De dónde carajo va a sacar dinero el gobierno haitiano para subvencionar esa cantidad de dinero por el petróleo? Cuando el gobierno dice no podemos más, suelta la rienda y se produce la gran crisis. Exacto. ¿Por qué? Porque tampoco la sociedad haitiana soporta más alzas en los precios de su canasta y de su vida. Así es. Eso ocasiona una situación muy terrible en Haití que necesariamente va a culminar con una catástrofe. Nada bueno espera Haití. Por ende, nada bueno espera a República Dominicana sobre la crisis de Haití. Así es un problema muy serio. Yo diría que el principal problema de nuestro país es ese, porque imagínate, es que no podemos socorrer a todo un país, y la comunidad internacional tiene que involucrarse, pero de manera seria, de manera responsable, y los mandatarios dominicanos también tienen que
que es escuchar los reclamos de la población. Yo decía, y no hacerse de la vista gorda. Yo tengo un amigo militar que me decía que a veces cuando ellos actuaban, lo llamaban de palacio y le decían flexibiliza, flexibiliza. O sea, que ellos mismos recibían las órdenes. Pero cuando estaban repatriando. Ve unos videos que están pasando donde están elogiando a la Guardia Dominicana por el hecho, al ejército, a las autoridades militares dominicanas, y donde las autoridades de aquí van y le preguntan a los vecinos que cómo lo están tratando los guardias. O sea, un gesto como de una defensa a los derechos humanos de esos. Pero si estamos así, no es que está bien que tengamos buena vecindad, pero el punto no es exactamente cómo le estemos tratando, sino cómo se está manejando la política general del control de fronteras, y que sobre todo no haya exceso, pero que no haya exceso de ninguno de los lados. Exacto. Y que no haya tampoco debilidad por ser simpáticos de la parte nuestra. Exacto. Que seamos simpáticos, pero sin debilidad. O sea, que lo que querramos proyectar es la imagen de el buenachón. Pero aún así hemos visto otros videos donde hemos visto a militares corriendo por violencia de los vecinos, donde han tenido que cuidarse y salir huyendo con su arma en la mano, ellos adelante y los vecinos atrás. Entonces, esos son malos mensajes también. O sea, que hay que tener mucho cuidado cómo tú quieres manejar la parte diplomática de lo que es la parte de restricción de seguridad nacional. Exactamente. Porque hay que tener claro qué es una cosa y qué es la otra. El problema es que el gobierno no tiene una política definida con relación a ese problema. Sencillamente se trata de una frontera virtual, que es donde se cruza con facilidad de un lado a otro, sobre todo de allá hacia acá. De aquí hacia allá no se cruza tan fácil. No, exacto, bien. No tienen control. Ellos tienen control de sus fronteras, somos nosotros. Porque yo he ido a puntos fronterizos y me han dicho, no es lo mismo de aquí hacia allá que de allá para acá. Entonces eso no es posible. Es que somos benignos, somos buenos, somos humildes, somos sanos. Todo debe tener límites y nosotros no podemos seguir enajenando nuestra soberanía sobre la base de presiones que podamos recibir. Y sobre eso te quiero decir que hay un tema en el tribunal donde metieron un tema, metieron la parte de los refugiados con el asunto del chequeo que es muy peligroso, que hay que estar alerta, porque si eso se llegara a aprobar tal como está, los Estados Unidos, por ejemplo, podrían presionarnos a nosotros para que lo tengamos que aceptar de manera obligatoria como refugiados. Exactamente. Eso es un buen tema que doña Consuelo debe tener en cuenta. A los fines de hacer un programa especial para esos fines. Un expediente que está hace tiempo, donde involucraron en un tema que no tiene nada que ver de chequeo de aeropuertos, o sea, de chequear aquí a los que salen hacia los Estados Unidos, metieron ahí un capítulo de los refugiados. Eso es muy peligroso, siempre lo hemos planteado. Sí. Mire, estos temas como otros son interesantísimos y creo que vamos a necesitar un espacio completo para discutir ese proyecto. Exacto. Por el momento, lamentablemente, como un gran asesino de la vida, el tiempo llegó a su culminación. Y estuvimos aquí hoy presentes, quien les habla, José Miguel Vázquez García, y el doctor Jotin Curi, hijo, en un espacio más del programa de Doña Consuelo que le concede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que en muchas ocasiones conduce el doctor Armentero, la propia Doña Consuelo y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Así que hasta la próxima y nuestro cariño. Gracias.